Muy buenas a todos, nosotros somos Mónica Isabel Barajas Morín y Luis Fernando Facundo Rocha, y en este video vamos a explicar cómo es el proceso de la acción mecánica y las variables que puede haber durante el mismo, así que comenzamos. Lo que podemos ver aquí son dos imágenes, una de un molino como los que se utilizan en la construcción y un diagrama de cómo funciona un reactor sólido-sólido. Y están juntas porque funcionan de una manera bastante similar. Este tipo de molinos usados en la construcción se utiliza de la siguiente manera. Se ponen en esta posición en la que está en la imagen. Después por aquí, por este orificio, se meten los polvos, arena o demás que necesiten mezclar los trabajadores. Lo encienden y aquí es donde empiezan las similitudes. Al estar dando vueltas este molino, se tiene el mismo comportamiento que vemos en este diagrama. El reactivo sólido escala por las paredes y al llegar a este punto alto cae. Y es un ciclo, esto sucede muchas veces, sube, cae, así haciendo una mezcla homogénea. Después lo que hacen los trabajadores es poner agua para hacer la mezcla que deseen, ¿verdad? En este caso se puede tomar el agua como medio de reacción, pero en los reactores sólido no se agrega agua. El medio de reacción que se tiene son bolas de acero en la mayoría de los casos. Así que sí, en una reacción sólido-sólido, el medio de reacción también es sólido. En este caso se le llama medio de molienda. Las variables que tienen las reacciones en este tipo de sistemas, todas son dependientes una de la otra. El tipo de molino que se utiliza, la velocidad a la que éste gira, el tiempo en el que se va a llevar a cabo la reacción, el tamaño del medio de molienda, que como habíamos dicho son las bolas mayormente de acero, el VPR, que significa Volts for Powder Ratio, es decir, la relación entre el peso de las bolas, el medio de molienda, es decir, y los reactivos. El llenado de molino se refiere a qué tanto porcentaje del molino está ocupado por reactivo y medio. La atmósfera de molienda, el control de procesos y la temperatura. Si uno de estas variables sufre una alteración, una o más variables también van a resentir el cambio. Es por eso que hay tantas posibilidades y son procesos algo complejos. Existen diferentes tipos de molinos. Aquí vamos a mencionar 4. El primero es el molino mezclador, el de la primera imagen. El de la segunda imagen es un modelo planetario, es decir, un molino planetario. El tercero es un atitor, así se traduce. Y el cuarto es el molino de una sola bola. Lo que difieren principalmente es en la cantidad que pueden reaccionar en cada uno. Por ejemplo, el primero, el de la primera imagen, el molino mezclador, es en el que pueden reaccionar cantidades más pequeñas, es decir, desde 2 gramos hasta 20 gramos. En el segundo, en el modelo planetario, suceden reacciones desde 4 hasta 25 gramos. En el de la última imagen, que es el de una sola bola, suceden reacciones desde 4 gramos hasta los 3 kilos. Y en los atitores son los más singulares. En estos pueden ocurrir reacciones desde 500 gramos hasta 100 kilos. Por estas cantidades es fácil intuir que son los más usados en la industria. Y a la vez son, como mencioné, los más singulares porque aquí lo que gira no es el molino, sino esto que se puede ver aquí es una especie de agitador en donde adentro está el polvo y el medio de molienda y el agitador es el que está moviendo el medio de molienda. El molino, lo que sería el molino, el contenedor, en este caso es estático. Lo que gira es este agitador. Otra variable de las que mencionamos al inicio son los contenedores. Y los contenedores pueden variar en varias cosas. Por ejemplo, desde el material del que están hechos es importante. Porque si es un material diferente a nuestros reactivos,
Al el medio de molienda estar dando vueltas y dando impacto sobre el contenedor, puede hacer que éste se fragmente y contamine el polvo reactivo o producto con pues material desprendido del mismo contenedor. Eso es lo que puede pasar si el contenedor es de un material diferente a nuestro producto o reactivo. Y si hacemos que el contenedor sea igual a alguno de nuestros productos, tampoco es positivo, porque lo que puede pasar es que altere la estequiometría, que la reacción se salga de control de como la habíamos planeado y que sea muy difícil de controlar porque no vas a saber qué cantidad es la que se está desprendiendo. Hay contenedores hechos de materiales especializados ya para procesos más específicos. Esto se utiliza más que nada en la industria, donde se hacen cantidades muy grandes y constantemente. Hay contenedores de cobre, titanio, corindón, que es un óxido de aluminio, circonio, zafiro o cerámico. Otra variable que pueden tener los contenedores es en su forma, ya que los hay de fondo plano y de fondo redondo. En el artículo que analizamos se describe la reacción entre silicio y germanio, en donde en un contenedor de fondo plano se obtiene el producto en 9 horas y en un contenedor de fondo redondo se obtiene en 15 horas. La velocidad a la que se gira el molino también es una variable importante, es de las más importantes incluso. Conforme más subamos la agitación, conforme la aumentemos, vamos a aumentar la entrada de energía. Pero esto tiene un límite, porque entre más rápido lo giremos, más va a escalar el medio de molienda de reactivos por las paredes del contenedor. Aquí podemos ver una velocidad baja, en la imagen del medio una velocidad media y en la última una velocidad alta denominada velocidad crítica. Esta no la queremos porque a la velocidad crítica todo el reactivo y medio se va hacia las paredes, se centrifuga y no hay movimiento, por lo tanto no hay reacción. Entonces la velocidad óptima que siempre se busca es un poquito antes de llegar a la crítica. Y también hay que recordar que conforme aumentemos la entrada de energía por medio de la velocidad de agitación, también vamos a aumentar la temperatura del sistema. Hay que recordar que el medio de molienda son bolas pesadas de acero. Al estar chocando unas con otras durante esta caída, se van calentando y nos puede sacar de control la temperatura del sistema. La velocidad de rotación del molino, además de aumentar la temperatura como vimos ahorita, también puede cambiar los productos que se vayan a obtener. En el artículo que analizamos se describe este experimento con una reacción de vanadio y carbono, en donde a una velocidad de agitación baja se obtuvo vanadio y carbono amorfo en partículas nanométricas, que al recocerlo se formó carburo de vanadio. A una velocidad media se obtuvo monocarburo de vanadio y a una velocidad alta, como mencionaba, subió su temperatura, entonces no fue necesario el recocer para formar el carburo de vanadio. El tiempo de fresado es uno de los factores más importantes a controlar porque la reacción puede tomar rumbos distintos dependiendo de el tiempo por el que se está corriendo. Durante el principio de la agitación que le vayamos a dar al molino, este está en un proceso de fracturación, está fragmentando el reactivo, haciendo moléculas más pequeñas, partículas más pequeñas, perdón. Pasa el tiempo y las partículas pequeñas se empiezan a aglomerar. Ese es el otro periodo por el que pasa, la aglomeración. Bueno, el tiempo de reacción que se suele tomar es un tiempo entre estos dos, llamado tiempo de estado estable. El medio de molienda es otro de los factores a controlar, desde de qué están hechos las bolas del medio.
Igual que los contenedores, estas pueden ser de materiales muy especializados o un material con un uso más general como lo es el acero. Otra variable del medio de molienda es la densidad que tiene. Recordemos que entre mayor masa de las bolas de molienda, más energía se está transfiriendo a la reacción y por lo tanto más temperatura. Por eso la densidad es un factor importante para elegir el medio de molienda. En el artículo que analizamos se describe este experimento de una reacción titanio y aluminio, en donde al usar un medio de molienda con un diámetro de 15 milímetros se obtiene una solución sólida de aluminio y titanio. Al aumentarlo a 20 a 25 milímetros se obtiene una mezcla de fases entre titanio y aluminio. Al usar bolas de 3,16 pulgadas de diámetro se observa una formación rápida de una fase amorfa, y todavía aumentando un poquito más usando bolas de 3/4 de pulgada se obtiene una formación lenta de la fase amorfa. Usando un medio de molienda menos denso con bolas de 5 a 8 milímetros de diámetro se obtiene la formación de una fase amorfa, y usando bolas un poco más grandes de 12 milímetros de diámetro no se forma fase amorfa. Este mismo comportamiento se vio en otro experimento descrito por el artículo en un sistema de paladio y silicio. Las conclusiones de ambos artículos nos dan a entender que las condiciones suaves, es decir, baja densidad del medio de molienda y bajos tamaños, favorecen la formación de fases amorfas en el producto. Para el medio de molienda muchas veces conviene mezclar tamaños de bolas de molienda, porque si utilizas todas del mismo tamaño, hay, hay una probabilidad de que la reacción siga un orden y solo se esté, el movimiento siga cierto orden y solo se esté repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Al agregar bolas de diferentes tamaños, estás tú aumentando la aleatoriedad, que para este tipo de reacciones es algo bueno. Fomentas que haya más choques de diferentes magnitudes y todo el material se va a homogenizar de una mejor manera. Aquí se ve como un solo tamaño de medio de molienda genera pistas y minimiza aleatoriedad. Esto sucede más que nada en los sistemas de fondo redondo. Al estar dando vueltas el medio de molienda, puras bolas del mismo tamaño, en una superficie tan uniforme como esta, se generan lo que el artículo describe como pistas, que es la marca del paso de la bola por ese segmento. Es decir, incluso hace un poco hacia los lados nuestro reactivo para pasar por ahí la bola. Y al estar girando, solamente está pasando por ahí una y otra vez en donde ni siquiera hay reactivo, entonces esto nos genera bajos rendimientos. Al principio mencionábamos el BPR, que como dije es la relación de peso de las bolas de molienda con el polvo, que sería el reactivo. Este se utiliza desde pequeñas cantidades como la relación 10:1, el número más grande es del medio de molienda y el pequeño del reactivo, hasta grandes cantidades como 50:1 o 100:1. En el artículo se describe un experimento donde se utilizaron diferentes relaciones y se puede observar que conforme más grande sea la relación, más diferencia haya entre el peso del medio de molienda con el reactivo, más rápida va a ser la reacción. Entre menos, por así decirlo, entre menos medio de molienda haya, más lenta será la reacción. En el artículo que analizamos también se describe estas conclusiones de un experimento en donde el autor concluye que las condiciones blandas, es decir, una relación baja entre el medio de molienda y el reactivo y bajas velocidades, favorecen la formación de fases metaestables, y las condiciones duras, es decir, lo contrario a las blandas, alta relación entre el medio de molienda y los reactivos y altas velocidades,
favorecen la formación de fases en el equilibrio. El grado de llenado del vial es otro factor importante porque si lo llenamos de más, como se ve en la primera imagen, ni el medio de molienda ni el reactivo va a tener hacia dónde moverse, así que no va a ocurrir ninguna reacción porque no hay ni siquiera una agitación dentro del sistema. La otra opción es llenarlo casi hasta abajo, de casi nada de reactivo y casi nada medio de molienda. Pues aquí sí va a haber reacción, pero en cantidades muy pequeñas, se va a obtener muy poco producto por cada lote y estaría gastando demasiado tiempo. Lo ideal y lo que se usa es llenar el contenedor al 50% de medio de molienda y de reactivo. Bueno, esto según la relación, pero en general el contenedor lleno hasta el 50%. Así el medio y reactivos tienen libertad para recorrer todo el contenedor. Ocurren choques, ocurren reacciones y pues se obtiene una cantidad decente de producto. Y continuando con las variables que van a afectar a la aleación mecánica, tenemos la atmósfera de molienda, que es toda aquella parte aérea que se va a tener junto a nuestro metal base y aditivos. En este caso, tenemos las siguientes propuestas que se realizan para tener una atmósfera controlada. Una de las propuestas es evacuarla y generar un espacio de vacío. Otra también de las propuestas es añadir en este espacio diferentes gases nobles que sean inertes, como lo es el argón y el helio. También se han reportado otros estudios en donde se utilizó nitrógeno, pero esto formaba nitruros. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que no requiramos o no sé lo que se necesita crear no sean nitruros, pues el nitrógeno queda descartado. Otro gas que también se estuvo por ahí probando es con el hidrógeno, pero misma situación. Si lo que se está elaborando no son hidruros, pues este no va a ser el adecuado para la atmósfera de molienda. En la literatura también se reporta que en una aleación de 48% de titanio y 2% de aluminio, se realizó en una atmósfera de oxígeno y en el peso final se había recogido un total del 1.5% de oxígeno. Esto puede causar diferentes problemas dependiendo del material con el que estemos trabajando, debido a que puede formar óxidos. También la atmósfera de molienda no va a dañar o a involucrarse únicamente en la parte química, en la estructura química, sino también en la estructura espacial. En este caso, se nos presentan algunos ejemplos en los cuales tenemos el argón como el gas atmosférico dentro de este sistema controlado, donde tenemos el hierro y el cromo creando un efecto cristalino cuando se tenía una atmósfera de argón. Sin embargo, cuando en la atmósfera se tenía nitrógeno, lo que se obtenía era una sustancia amorfa. Entonces, ¿de qué va a depender el gas que se utilice para la atmósfera? El componente o la fase que se esté buscando. Otras de las variables que podemos tener son los PCA, los Process Control Agents, que son aquellos agentes que se pueden agregar como aditivos o también llamados lubricantes. Estos nos van a ayudar a que el proceso sea mucho más rápido. Sin embargo, tiene algunos puntos en contra, como lo es aquel de que va a estar creando inclusiones dentro del material. En este caso, entre los agentes que tenemos de control de procesos sería el ácido esteárico, el hexano, metanol, etanol, y algunos que me llamaron la atención fue el polietilenglicol, el bórax, el ácido bórico, y estos llaman la atención porque los cuidados que se tiene que tener cuando se habla del almacenamiento son un poquito más especiales debido a la humedad que estos pueden añadir en su estructura. Por ejemplo, el bórax si se deja en ambientes húmedos, se crean rocas que son difíciles como tal de deshacer, y esto podría causar inclusiones más grandes o que afecten al proceso de molienda. El problema con los PCAs es que al final
de la aleación mecánica se van a encontrar como inclusiones en el material final. Ahora bien, hablando acerca de la cantidad que se va a requerir para realizar dicho proceso, tenemos el ejemplo del ácido esteárico, el cual se reporta en la literatura que es del 1%. Esto de un tamaño final de partícula de 500 micrómetros. Sin embargo, cuando se aumentó la cantidad de ácido esteárico, se requirió menos tiempo, pero el tamaño de partícula también descendió considerablemente, obteniendo un tamaño de partícula de 10 micrómetros. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de PCA? Va a depender del tiempo, porque en el caso del ácido esteárico, cuando teníamos una cantidad del 1%, se obtenía un resultado final de una aleación mecánica en 5 horas, mientras que este tiempo descendía considerablemente cuando se tenía una del 3%. Así que hay que revisar la cantidad de tiempo que se requiera y el tamaño de partícula para determinar la cantidad necesaria, así como la problemática que involucraría en el caso de que estos mismos componentes se queden como inclusiones en el material. Van a estar ayudando a reducir estos tiempos. Ahora, hablando un poquito más relativo al tiempo, ya tomando en cuenta todas estas otras variables, tenemos la temperatura. La temperatura también va a estar afectando en los tiempos de molienda y en este caso tenemos que cuando nosotros tenemos temperaturas altas, a lo contrario de lo que la lógica nos diría que entre más alta la temperatura es más fácil que estemos moldeando y haciendo estas aleaciones mecánicas, pues es todo lo contrario. Lo que nos reportan es que cuando la temperatura es muy baja, se tienen tiempos de la aleación mecánica como tal, del proceso como tal, mucho más pequeños. Entonces, cuando se dejó la temperatura alta, considerablemente alta, porque aquí en el esquema nos presenta una temperatura de 30 grados centígrados, que esta temperatura pues no es relativamente alta en comparación con la de 200, que esta pues ya va subiendo más. Sin embargo, el tiempo que podemos ver ahí que se tardó fue bastante considerable, más tardado en cuanto a las temperaturas iban aumentando. También se reporta por aquí que cuando la teníamos a menos 190 grados centígrados, el tiempo de molienda como tal fue decreciendo. Entonces, ¿qué hay que considerar? Los costos que esto va a representar debido a que en los experimentos reportados en el artículo, la manera en que ellos bajaban la temperatura del proceso era con nitrógeno líquido y pues esto obviamente representarían gastos extra y por ahí encontré en literatura aparte que otra manera en la que se podía enfriar o reducir este costo pues era poniendo una circulación externa que ayudara a bajar la temperatura de molienda que se generaba en esta aleación mecánica. Bueno, y a manera de conclusión tenemos que todos estos procesos, todas estas variables van a estar afectando a este proceso de aleación mecánica. Es un proceso bastante sencillo en cuanto al modo de acción. Se va a obtener finalmente un polvo, el cual es posible compactarlo para dar diferentes formas. Para esto se requieren moldes que bajo bastante presión se pueden compactar y de esta manera pues ya tener como tal un producto terminado. En este QR se muestra una conferencia de una investigadora de aquí de Monterrey, Nuevo León, donde ella nos comenta que, aparte de algunas otras técnicas, esta técnica en específico le sirvió para ahorrar costos. Aunque se requiere un equipo especializado para realizarla, ella comentaba que la manera en que podían reducir costos era en una empresa en donde estaban haciendo cabezales para unos motores, unos cabezales de una aleación con aluminio. Entonces, se tenía la problemática de que esta aleación generaba porosidades al momento de efectuar los modelos. Ahora, con esta técnica, como el modelado final se realiza mediante presión, quedaban unos productos más prolijos, donde ya no había retrabajos, en donde ya se estaba eliminando esta parte de pulir el producto final para ser entregado al cliente. Entonces me llamó bastante la atención esta conferencia en donde estaban aplicando esta técnica y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y nos quedamos únicamente ya con las referencias para finalizar este video. Gracias.